Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. Parrillita, sabor, o una arepita, se te hizo agua la boquita, y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant, el sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant, ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate. Bueno, si tu sueño ha sido tener una cartera de diseñador, yo te recomiendo que visites la página web de Maru Consign. Visítala porque allá hay bellezas en carteras de diseñador con su origen certificado, a muy buen precio, en perfecto estado, y te van a enviar la cartera a cualquier parte del mundo excepto a Asia. A lo mejor necesitas dinero y tienes una buena cartera de diseñador que no necesitas. Bueno, comunícate con Maru Consign, que ellos van a certificar el origen de la cartera y van a negociar contigo. También, si tienes un Rolex que pues ya no lo quieras y necesitas dinero, Maru Consign va a certificar que sea un Rolex original y también va a negociar contigo. Si quieres el Rolex, si nunca has tenido un Rolex y has querido tenerlo, pues visita la página web de Maru Consign, que hay bellezas, maravillas en Rolex con su origen certificado. Regresamos con Agárrate y vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Patricia? Contento de estar aquí de vuelta. Como sabes, estamos en una jornada ya en Sacramento y nos fue bastante bien, gracias a Dios. No sé si ahí tengan las imágenes, pero aquí las fue bastante. Sí, fue gente, estuvieron todos muy contentos y nos recibieron, bueno, con los brazos abiertos y muy contentos de poder compartir con la comunidad. Yo sé que ahorita con tiempos de pandemia, etcétera, a veces las están preocupadas, pero estuvimos allí siguiendo las normas pues de la CDC y la gente aprendió muchísimo, compartimos con ellos y estamos haciendo eso en varias ciudades, pero muy contento de estar de regreso en casita. Jesús, tenemos que hablar de la lotería de visas porque ya se dieron los resultados, pero antes, bueno, tengo que comentar contigo el tema de la cantidad de venezolanos que están entrando por la frontera con México, ¿no? A Estados Unidos. Y pues Fox News, por cierto, el fin de semana, un periodista pues estuvo ahí en el lugar donde llegan. Ahí tienen ustedes las imágenes que hizo Fox News y este periodista, y pues a todo el que le preguntaba de dónde eres, todos decían de Venezuela. Hubo uno que incluso rompió en llanto, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Y por cierto que me llamó muchísimo la atención, Jesús, de verdad la amabilidad con que los funcionarios de inmigración, de frontera, de Estados Unidos los recibieron, los ayudaron a subir, pues a pisar territorio de Estados Unidos. Se vio que no hubo ninguna agresión de ningún tipo, ningún maltrato. Te lo digo porque, bueno, estoy recibiendo muchos mensajes de familiares, de personas venezolanos que han entrado por la frontera y con unas exigencias tipo, bueno, ya tiene 2 días detenido y no se ha comunicado. Es que esto es un proceso. Yo quiero que tú lo expliques, Jesús, porque yo pienso que ahí, yo entiendo la angustia de los familiares que saben que pues la persona cruzó, su hijo, su hermano, su familiar, y de repente pues sabe que llegó porque siempre se comunican y después no hablan durante varios días con ellos. Y entonces se quejan de que no salen en libertad inmediatamente, que eso no es así, y yo necesito que tú por favor lo expliques, ¿no? Sí, es un proceso que lleva un tiempo. De hecho, hay muchos de estos casos que pueden durar semanas
para que las personas, o hasta meses, para que personas sean procesadas. Tenemos que recordar que este no era el caso antes. De hecho, antes las personas que estaban esperando pedir asilo en la frontera sur, en este caso en México, no las dejaban entrar, simplemente tenían que quedarse afuera. Si le daban una audiencia, esto tenía que ser videoconferencia desde una oficina en la frontera. Entonces, esto es una oportunidad muy grande, solo el hecho de que puedan entrar. Yo sé que muchas personas están lógicamente agradecidos, pero es importante que los familiares entiendan el proceso. Esto no es algo de un día para otro que van a saber dónde está el familiar. Lo que sí pasa es que en un par de días el familiar o la persona, el aplicante y el familiar saben lo que es el número de alien de la persona, saben dónde va a estar detenido por lo general, pero no necesariamente va a tener ese aplicante una entrevista de miedo creíble. Eso pasa un tiempo para esas entrevistas. Tenemos que recordar también que hay muchísimas personas aplicando y se está dejando pasar grupos de personas solo por grupos, o sea, no masivamente. Sabemos que las fronteras están todavía parcialmente cerradas, están dejando entrar ciertas personas de discreción de inmigración y personas que estaban bajo el programa de MPP, pero ciertamente es algo que toma un tiempo. Entonces es muy importante que las personas sepan, sobre todo los familiares, las personas que están detenidas, que tengan paciencia en estos sitios. Por lo general, en la gran mayoría de los casos, las personas las atienden bien. Ellos saben que todo el mundo está viendo esto. Las organizaciones y las agencias gubernamentales están al tanto de la situación, están proveyendo ayuda médica, ayuda a las personas que están encarceladas por inmigración o detenidas por inmigración. Es importante mantener la calma. Ciertamente después va a haber un proceso, un tiempo donde a estos solicitantes de asilo se le va a dar una oportunidad de poder oficialmente pedir su asilo en la forma de una entrevista de miedo creíble, que muchas veces, Patricia, esta entrevista no es más que un par de preguntas, ni siquiera es algo muy formal, y al solicitante dejarle saber a las autoridades de inmigración que tienen miedo de regresar, en este caso a Venezuela, que está buscando un refugio aquí en los Estados Unidos, por lo general eso permite que la persona la permitan estar en libertad y poder pedir un caso de corte estando ya fuera del centro de detención. Fíjate que el caso de Carlos Alonso Juárez, que por cierto todo el mundo me pregunta por él siempre, Carlos Alonso entró con otro joven, otro muchacho en el grupo y los separaron. Y ese muchacho ya salió, tuvo su entrevista de miedo creíble, ya salió en libertad con una fianza, la verdad, bien módica, pero a Carlos Alonso todavía no le han hecho, porque a ellos los separaron, los pusieron en detenciones distintas, y a Carlos Alonso todavía no le han hecho la entrevista de miedo creíble, porque en todas las detenciones es distinto, la dinámica es diferente. Hay que tener paciencia, esto no es... ¿Ah? Sí, es algo que no es de la noche a la mañana y es un punto muy bueno que dices, Patricia, sobre todo cuando las personas están en diferentes centros de detención, el proceso es totalmente diferente. Cada centro de detención está lidiando con diferentes números de solicitantes y de hecho dentro de los mismos centros de detención hay diferentes agentes de deportación o oficiales de deportación. Cada uno tiene un número diferente de personas que ellos procesan. Entonces cambia muchísimo. Lo más importante que hemos visto, como hemos visto personas que han salido un par de días, hemos tenido otras que han tenido que estar meses. Ahora, es importante de nuevo mantener la paciencia en estos casos, pero está comunicándose con el familiar, eso es muy importante, y también que las personas estén bien asesoradas, porque ya llega un tiempo, supongamos han pasado más de 6 meses, la persona no le han dado una entrevista de miedo creíble, entonces ya es momento que la persona busque asesoría para que se puedan comunicar con los oficiales de deportación y dejarles saber a las personas sobre sus derechos. Y como yo he dicho antes, sobre todo las personas venezolanos que están detenidos y que califican al TPS, ninguno debería estar en un centro de detención que califica al DED o al TPS, pero si estamos hablando de personas que recientemente entraron por la frontera, ciertamente esto es un proceso que puede durar un tiempo, pero es importante mantener la calma y la paciencia. Y por cierto, otra cosa que quería aclarar, que también hay familiares que me han dicho que pues están a punto de deportar a la persona relacionada con ellos. Si hay deportación es porque hay un crimen que no tiene nada que ver con caso de inmigración.
Eso lo hemos comprobado ya porque hemos tenido varias denuncias, Jesús, de deportaciones y han sido porque son casos criminales. Correcto, sí. Si es una persona que tiene un historial criminal o por alguna razón que no debería pasar, pero siempre hay estos casos que la persona supuestamente firma su propia deportación y supuestamente y voluntariamente decide irse, ya eso es algo totalmente diferente. Cosa, claro. En general, sí, si la persona es una persona que tiene buena conducta moral, califica algún amparo, entonces, de hecho, es tanto así que hemos tenido casos y hay varios abogados que han tenido casos donde a las personas la terminan deportando por error de migración y después que se descubre el error, la persona la tienen que regresar otra vez al país y esto ha pasado muchas veces. Entonces, los oficiales saben esto, no quieren perder tiempo deportando a una persona que después tengan que regresar y que vayan a tener mala reputación por eso. Entonces, ellos van a tratar de seguir las pautas que les indica el gobierno para que si estas personas tienen un amparo puedan quedarse aquí. Jesús, y ya se anunciaron los ganadores de la lotería de Visa. ¿Cuántos resultaron con esa suerte? Sí, bueno, estamos hablando de 55,000 visas aproximadamente, son las que otorgaron y sé que muchas personas están bien contentas. Ahora es importante saber varias cositas con esto. Primero, ese es el primer paso y el más importante, ser seleccionado, galardonado con la lotería de Visa, pero ya después siguen otros pasos que muchas personas no conocen cómo funciona esto. O sea, a veces las personas piensan que, bueno, me sale la lotería de Visa, la gané, ya me voy como residente a los Estados Unidos. No, a eso le sigue una aplicación y una entrevista consular. En el caso de nuestra gente de Venezuela, esto tiene que ser en Colombia, en Bogotá, pero sí, tiene que ser una entrevista consular donde los agentes van a querer averiguar sobre la persona, sobre todo si cumple con ciertos requisitos. Uno, que la persona se haya graduado del bachillerato o que, dos, la persona tenga un mínimo de experiencia laboral de 2 años. Entonces esto además de tener buena conducta moral. Si la persona cumple con estos requisitos básicos, no tiene un problema criminal serio y fue galardonada con su lotería de Visa, entonces la persona y sus familiares inmediatos están a rumbo de obtener una residencia aquí en los Estados Unidos. ¿Los familiares inmediatos quiénes son? Familiares inmediatos son cónyuges del aplicante y hijos menores de 21 años. Estas personas pueden ingresar con el solicitante principal si es galardonado con la lotería de Visa. Por cierto que, bueno, te lo planteé en un programa anterior, que los venezolanos que resultaron ganadores en el anterior sorteo todavía no habían podido tener la cita en el consulado, no se las daban por alguna razón. Me imagino que se solicita la cita, Jesús, y hay que llegar de una vez con los documentos que te piden, ¿no? Sí, entonces después que la persona es galardonada o es otorgada, pues lo de la lotería de Visa, ya el Departamento de Estado se comunica con la persona dejándole saber las indicativas de lo que viene después, de las siguientes aplicaciones. Ahora, si hubo un problema con las personas que fueron otorgadas la lotería de Visa para el año pasado, porque se detuvieron muchísimas de estas aplicaciones y lo que ha hecho el gobierno es extender el plazo para que esas personas puedan ingresar como residentes legales. De hecho, una de las cosas que ha dicho el Departamento de Estado, que como las embajadas y los consulados están trabajando a aproximadamente 20 a 30% de su capacidad, entonces estos procesos se pueden durar tiempo. Entonces, lo más importante, igual que como el caso que estamos hablando ahorita de los centros de detención y las personas entrando por la frontera, hay que mantener también la calma con estos procesos consulares como tiene que ver con esto la lotería de Visa, porque es algo que va a durar más tiempo de lo normal. Antes esto era un proceso que duraba relativamente un par de semanas, ya no, esto puede durar más porque no están trabajando a su máxima capacidad las diferentes embajadas y definitivamente en esa situación está la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que sirve en este caso a Venezuela. Entonces es mantener la paciencia, pero si ellos envían la notificación de cuáles van a ser los siguientes pasos, entonces hay una pequeña planilla que hay que llenar por el internet y entonces después ya se hace la pauta, lo que es la cita consular. En el caso de una persona que haya optado por el TPS o esté en proceso de asilo, Jesús, ¿tú recomiendas que participe en la lotería de Visa?
Sí, entonces Posible. una pregunta muy interesante porque tenemos varias personas que han estado en un proceso de asilo y bueno, ahorita recientemente personas que aplicaron al TPS y aplicaron también a la lotería de visa. Entonces la clave de ese asunto es el siguiente. Una persona puede aplicar a la lotería de visa y de hecho puede ser beneficiaria con una residencia siempre y cuando no haya acumulado estadía ilícita aquí en los Estados Unidos. Entonces, definitivamente, si la persona ha acumulado más de 180 días de estadía ilícita, es decir, ha pasado más de 180 días del momento que la persona se quedó sin estatus migratorio, entonces definitivamente no califica. O una persona que haya ingresado ilegalmente al país, que no haya sido admitida de una forma regular, estas personas no califican. Pero sí califica, supongamos, una persona que es el caso más común que vemos, una persona que haya ingresado legalmente a los Estados Unidos, supongamos con una visa de turista, supongamos la persona es de Venezuela, y durante sus primeros 6 meses de estadía la persona decide someter su caso de asilo, o supongamos sometió su TPS y la persona está en un proceso ya de asilo, un proceso legal, y no ha acumulado estadía ilícita, y también la persona aplica la lotería de visa y, digamos, gana la lotería de visa. Entonces, ciertamente la persona pudiera obtener lo que es la residencia basada en la lotería de visa. Sin embargo, es importante que sepa lo siguiente. Su cita tuviera que ser una cita consular. Lógico, usted no pudiera regresar a Venezuela porque ahí se le cae el asilo. Eso te lo iba a preguntar, ¿cómo haces? ¿Y cómo haces para salir de aquí si estás con TPS o con un proceso de asilo? Sí. Muy buena pregunta. Entonces, bajo ambas solicitudes, el gobierno permite que la persona salga con un permiso de reentrada. Entonces, es muy importante que si usted va a hacer este viaje, porque sí hay un cierto riesgo con eso, si usted va a hacer esto, que no simplemente vaya a una cita consular, porque ¿qué pasa en el peor de los casos que usted le puedan denegar eso en el consulado? Entonces, sin el chivo y sin el mecate, no queremos que usted se quede en esa situación. Entonces es importante que usted mantenga su proceso, digamos, del asilo o del TPS, pero que usted salga con un permiso de reentrada. Que si todo sale bien a nivel consular y usted le otorgan su residencia por la lotería de visa, perfecto, usted regresara como residente de los Estados Unidos. Por alguna razón, que llegara a haber algún problema en el consulado, usted pueda regresar y continuar su proceso en el que usted estaba antes de salir del país. ¿Cuánto tiempo hay desde el momento en que salen los ganadores, como acaba de ocurrir, y cuánto tiempo tienes para optar por la residencia? Porque, por ejemplo, en ese caso del permiso, del re-entry, se tarda como 3 meses en llegar, Jesús. Sí, ciertamente, el Reentry Permit se tarda como el permiso de entrada, se tarda como unos 3 meses y lo dan es por lo general por 1 año. Entonces, ahora, para las personas que ganaron la lotería de visa del 2022, o sea, ya las personas ya se anunciaron los ganadores, pero ya cuando las personas puedan aplicar y puedan empezar a ingresar como residentes aquí a los Estados Unidos, ya fuera para octubre del 2022. Entonces, de aquí a ese entonces, sí, hay tiempo y la persona va a llenar unas solicitudes que el inmigración, o en este caso el Departamento de Estado, le va a mandar esa información al solicitante que fue galardonado la lotería de visa, y ahí le va a dar todas las indicativas para que después tenga su cita consular y después pueda ir a su cita. Pero esto da más que suficiente tiempo para que la persona pueda aplicar a un permiso de reentrada. Ya para ese entonces debería tener el permiso de reentrada activo. ¿Cuándo se abre la lotería para el próximo año? O sea, sería para el 2023. Para el 2023, sí. Entonces ellos lo anuncian más o menos en esta época. Estamos hablando ya mayo del próximo año. Fueran las personas que califican para el 2023. Bueno, hoy te sacamos el jugo. Sí, yo los extrañaba, como les dije, estaba la semana pasada por ahí volando por otros lados, pero dije, no, ya tengo que regresar a casita. Me encantó San Francisco, la pasamos muy bien. Bello, San Francisco es muy lindo. Sí, muy, muy amable, los sitios fabulosos, y bueno, ya no este sábado porque tengo que descansar, pero ya para el próximo vamos a estar en Houston. Sé que hay mucho de nuestra gente. Ahí imagínate, deberías hacer sábado y domingo en Houston porque hay muchísima gente allá, mucha gente. Sí, mira, no sabía eso. Entonces, no, estoy ahora más contento. Vamos a estar allá con toda nuestra gente y entonces, bueno, ahí también nosotros tenemos un video sobre eso, pero
Sí, vamos a compartir con la comunidad lo mismo que hemos hecho en las otras ciudades, vamos a dar consultas de inmigración, vamos a compartir con la gente y de una forma que es lo que más nos gusta hacer, de una forma práctica. A veces está esta concepción de que los abogados a veces explican las cosas muy complicadas y que el abogado está como que distante. No, nosotros estamos ahí con la comunidad, estamos ahí con la gente. Nosotros hemos experimentado muchas de las cosas que nuestra comunidad ha experimentado y qué más orgullo poder representar a la comunidad y poder asesorarlos en sus casos de inmigración. Así es. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Gracias, Patricia. Un abrazo. Cuídate. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con la parte final de Agárrate.